Bueno, entonces vamos a continuar con síndrome de mala absorción, enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca también es denominada sprue celíaco o enteropatía sensible al gluten. Aquí tenemos que esta patología es inmunitaria, como ya habíamos dado en el laboratorio, como dieron con sus profesores de práctica, es una patología autoinmune. Y esto ocurre por ingestión de alimentos que contienen trigo, centeno, cebada, en sujetos que tienen que estar genéticamente predispuestos. Ahora, si nosotros hablamos de la enteropatía sensible al gluten, que es una patología que, digamos, hace unos años fue el boom del momento y que inclusive en los supermercados ustedes van a encontrar un lugar que es gluten free directamente, ¿verdad? Que sabemos que es mucho más costoso que los alimentos comunes. Es triste, ¿verdad? Es algo que normalmente va a costar 10 reales, para ellos es 40 reales, ¿verdad? Y yo les hablo así porque mi mamá es celíaca y es una patología que yo siempre estoy así investigando, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ocurrir, o sea, la genética juega un papel importantísimo, ¿verdad? El sistema inmunológico del paciente, la persona debe de estar predispuesta y es causada por la sensibilidad a las prolaminas, como la proteína que está en los granos, el trigo, la gliadina, la cebada, la ordeína, el centeno, la secalina y la avena, el avenir. Entonces, la respuesta inmunitaria a estas glucoproteínas hacen que se altere el epitelio, se altere la lámina propia y esto vaya conduciendo a atrofias vellositarias, consecuentemente por un síndrome de mala absorción. ¿Cuáles son los criterios para decir enfermedad celíaca? Y es lo que ustedes estuvieron estudiando en el laboratorio, que me falta ya en el resumen, que es la linfocitosis intraepitelial. El primer cambio que ocurre en la enfermedad celíaca, el cambio número 1, es la linfocitosis intraepitelial. Y esta linfocitosis intraepitelial se grada, y ahí es donde entra la clasificación de Marsh over Uber, ¿verdad? Donde las dos zonas donde se deben de tomar la biopsia son el duodeno y el yeyuno. En el duodeno, para llamarlo, ¿verdad? Tiene que ser mayor a 30 y en el yeyuno es mayor a 40. Linfocitos intraepiteliales por enterocitos. Entonces ese es el primer cambio. El segundo cambio que va ocurriendo, como vieron en el laboratorio, es la hiperplasia de las criptas. Y el tercer cambio que ocurre es la atrofia vellositaria. Entonces, estos tres cambios son los que utiliza la clasificación de Marsh. Se considera normal, que sería el 1, cuando es menor a 40 linfocitos en yeyuno, menor a 30 en duodeno, las criptas son normales y las vellosidades son normales. A partir del grado 1 es que se grada la enfermedad celíaca y esto va hasta el grado 4, como estuvieron viendo en el laboratorio con sus profesores de práctica. Entonces, el grado 1 es mayor a 40 en yeyuno, mayor a 30 en duodeno, las criptas aún están normales y las vellosidades que se fue arriba también están aún normales. En el grado 2, repite, mayor a 40 en yeyuno, mayor a 30 en duodeno, las criptas ya empiezan a elongarse y aquí ya empiezan los primeros cambios desde lo que sería normal hacia lo que es atrofia. Ahora, el 3A, donde ya empieza la atrofia leve como tal, es mayor a 40 en yeyuno, siempre esto es igual, mayor a 40, mayor a 30, criptas hiperplásicas y aquí ya se considera atrofia leve. En el 3B ya es moderada, en el 3C ya es severa y en el 4 es donde revierte, ya no hay hiperplasia de criptas, sino que ya hay hipoplasia de criptas. Las criptas también se van atrofiando, ¿sí? Y también sigue la atrofia severa. Vamos a ver mejor con las imágenes para comprender mejor esta parte. Se requieren pruebas serológicas para poder confirmar el diagnóstico, ¿verdad? Y no solo
la serológica, sino que la biopsia, como les coloqué allá, es la definitiva. Es decir, en un examen serológico donde vienen alteradas la transglutaminasa, el anticuerpo antitransglutaminasa y la antiendomicio, más una biopsia es que me va a dar el diagnóstico definitivo. Si hablamos de relación hombre-mujer, es 1,185, ¿verdad? En realidad esto puede cambiar, ¿verdad? Puede ir aumentando o disminuyendo. No sé si a alguien le tocó enfermedad celíaca para investigar en esta clase, en esta turma. Entonces, básicamente esto va modificándose según la estadística, ¿verdad? Hoy día no sabemos cómo está actualmente, tendremos que actualizarnos un poquito y ver si realmente siguen siendo las mujeres las que tienen la predisposición mayor. Entonces se desencadena por la ingesta del gluten que hemos hablado, ¿verdad? Donde hay enzimas luminales y células del borde en cepillo que se van perdiendo como estuvieron estudiando en el laboratorio. Péptidos gliadina que inducen que las células vayan expresando interleuquina 15 y activen los linfocitos TCD8 que juegan un rol importante en la patogénesis de lo que sería enfermedad celíaca. La lesión promueve el paso a otros péptidos que van interaccionando con las células presentadoras de antígeno y esto van contribuyendo a la liberación de citoquinas que consecuentemente va aumentando, vamos a decirlo así, lo que sería el daño o lesión tisular. Y esto nos muestra en el capítulo del Robbins y en varios capítulos la parte fisiopatológica. Yo no sé si ustedes ya estudiaron enfermedad celíaca en fisiopatología, ¿verdad? Pero básicamente lo que nos va mostrando, y aquí nos muestra el tamaño de las vellosidades, le quiero mostrar nada más. Creo que tengo aquí la imagen. Si nosotros explicamos la parte práctica, ¿verdad? Donde ustedes estuvieron mirando, esto sería la histología normal de la mucosa duodenal. La mucosa duodenal tiene lo que se llaman vellosidades. Y esto está revestido por un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Pero este que vemos aquí, esta proyección en forma de deditos, es vellosidad, se llama. Y esta vellosidad se compara con las criptas, si ustedes observan en esta imagen. La proporción histológica normal es 3:1. ¿Qué significa eso? Que 3 veces mayor tiene que ser la vellosidad comparada con la cripta. Entonces se usa como punto de referencia. Si yo obtengo esta imagen, ¿verdad? Y miro aquí el epitelio, no veo más de 30 linfocitos. Entonces yo digo que esto es normal, ¿entienden? Y la arquitectura está completamente normal. Ahora, por eso dice mucosa normal, 3 a 4 vellosidades largas en proporción con las criptas, 3:1. Y esto es lo que va cambiando en la enfermedad celíaca, que aquí nos va mostrando la parte fisiopatológica, ¿verdad? Esto tendría que tener prácticamente vellosidad, esto se va perdiendo. El primer cambio que va ocurriendo es el aumento de linfocitos intraepiteliales, ¿verdad? Que dijimos que es mayor a 30 si la biopsia es del duodeno y mayor a 40 se considera en el yeyuno. Básicamente la persona que es genéticamente predispuesta, ¿verdad? Ingiere algún alimento que contiene gluten, como vemos aquí, la gliadina es recibida por la transglutaminasa tisular y la va desaminando y la va presentando, o sea, el HLA, la célula presentadora de antígeno, y esto hace que reconozca como algo como no propio, ya que es autoinmunitario, y esto es lo que va haciendo que vayan aumentando estos anticuerpos para un examen de serología, ¿sí? Serológicamente, entonces va a estar aumentado. En el caso de mi mamá fue así. Mi hermana es bioquímica, entonces ella le hizo todos los estudios. Y ahí le salió alterado, pero le salió así. Supongamos que el de laboratorio lo normal era hasta 70, un ejemplo. Y a ella le vino 800. Así
transglutaminasa. Entonces le volvimos a repetir en otro laboratorio, volvió a estar alterado. Entonces con eso le hicimos la biopsia duodenal, le hizo el endoscopista, yo miré, y ella está en un grado 1 cuando le detectamos, con linfocitosis. Las vellosidades eran todavía todas normales, pero tenía mayor a 30 linfocitos intraepiteliales. Entonces, el daño en la mucosa con el peptidogliadina y la presentación de las moléculas, ¿verdad?, a los linfocitos T auxiliares son los que, digamos, median que haya este proceso inflamatorio que le consideramos proceso inflamatorio crónico autoinmunitario. Y los cambios que van ocurriendo, como dijimos, son 3. Linfocitosis intraepitelial, hiperplasia de criptas y la atrofia vellositaria. La atrofia vellositaria, que es la que volvemos a usar para las gradaciones. Esto es una representación esquemática de cómo identifica ya esto el endoscopista, ¿verdad? Lo normal es que él vea las mucosas con un aspecto de deditos digitiforme. Sin embargo, en una persona con enfermedad celíaca avanzada, ya se ve una mucosa con un aspecto que también le llaman en rompecabezas o en empedrado. Se ve aplanado. Entonces, así se ve en un estudio de endoscopía, ¿verdad?, donde se ven las vellosidades con aspecto de deditos, lo normal, y esto ya con una mucosa aplanada como si fuese un rompecabezas o en aspecto de empedrado. Entonces, estas son las fases, como hemos mencionado. Tenemos lo normal, que la proporción es 3:1, 3 veces mayor las vellosidades comparando con las criptas. Si nosotros hablamos de la fase 1, lo único que vamos a tener es linfocitosis intraepitelial, ¿verdad? ¿Qué sería esto? Caracterizada por aumento de linfocitos. El tipo 2 se le llama lesión hiperplásica. Aquí ya tenemos el aumento de linfocitos, o sea, tenemos el tipo 1 y ya tenemos prácticamente las criptas elongadas, agrandadas, aumentadas de tamaño. Ahora, el tipo 3, que le llaman lesión destructiva, sería la combinación del tipo 2 ya con atrofia. El tipo 2 que tiene el aumento de linfocitos intraepiteliales, que tiene ya la hiperplasia de criptas, y aquí es donde ya tenemos las atrofias. Leves, moderadas y severas. La A sería la parcial o leve, ¿verdad? La B sería la vellositaria subtotal y la C ya sería la total. Y el tipo 4 ya sería la atrofia total y aquí las criptas ya están hipoplásicas, o sea, ya están atróficas o ya van borrándose de lo que sería la biopsia que estamos analizando. Entonces, lo normal, vuelvo a repetir, proporción 3:1 de vellosidades con respecto a criptas. Infiltrativa, aumento de más de 30 linfocitos intraepiteliales si hablamos de duodeno y mayor a 40 si hablamos de yeyuno. Hiperplásica sería el tipo 1 más la hiperplasia o agrandamiento o elongación de criptas. La atrofia ya sería la combinación del tipo 2 y donde ya existe la disminución de lo que sería la vellosidad como tal. En este caso podemos aún encontrar algunas vellosidades conservadas y otras que tienen ese aspecto más, digamos, achatado, más pequeño en longitud. Ahora la subtotal, las vellosidades les voy a mostrar, tengo una imagen muy linda. La gran mayoría ya se perdió de las vellosidades. Y la gran mayoría que vamos a estar observando ya son vellosidades pequeñas en cuanto a tamaño. Y la 3C, que sería la total, ¿verdad?, que es la lámina que tenemos en nuestro laboratorio. Tenemos el aumento de linfocitos intraepiteliales, tenemos las criptas que están agrandadas o elongadas, y aquí es donde existe ya lo que sería la atrofia vellositaria total. Se ve así aplanado como nuestra imagen del laboratorio. Esta es básicamente lo mismo, ¿verdad?, en un dibujito, en una representación esquemática. Entonces, esto sería normal, vellosidades grandes con respecto a las criptas en proporción 3:1. Ahora, si nosotros miramos aquí y esto tuviéramos que
decir qué grado es, vamos a decir que es una atrofia vellositaria total, que es igualita a la lámina de nuestro laboratorio. Había otra imagen que tengo, esta. Esta es la 3B. En la 3B, las vellosidades tienen un aspecto de hongo, le dicen, o de cocumelo, ¿verdad? Porque tienen así como una cabecita nada más, como ven aquí. El aumento de linfocitos intraepiteliales y la hiperplasia de criptas. Aquí es nada más para comparar cómo tendrían que ser las vellosidades normales y cómo sería en una atrofia vellositaria total en el 3C. Esto sería prácticamente lo mismo que anoté en la pizarra, ¿verdad? Para que puedan recordar las diferencias de cada uno de ellos. Y esta es nuestra lámina de laboratorio, ¿verdad? Aumento de linfocitos intraepiteliales mayor a 30, ¿verdad? Vemos la hiperplasia de las criptas y el aplanamiento completo de lo que sería la vellosidad. Se usa también inmunohistoquímica, ¿verdad? Para poder, sobre todo, confirmar el diagnóstico en casos que hay una discordia. Por ejemplo, la serología es normal, pero nosotros vemos atrofia, el endoscopista ve atrofia, ¿verdad? Pero si bien por clínica médica, ustedes van a estudiar más adelante, o tal vez en fisiopatología, existen varias clasificaciones que usan de vuelta los clínicos, las silentes, las que no tienen síntomas, las que tienen síntomas, o sea, existen otras clasificaciones desde el punto de vista de clínica médica. La respuesta a una dieta sin gluten comienza la resolución, o sea, hace que esto vuelva a ser normal. Por eso aquí nos dice, ¿cómo? Sí, revierte. El de mi mamá, por ejemplo, las vellosidades eran normales, pero había los linfocitos intraepiteliales. Después, cuando ella dejó 1 año y medio más o menos, así que cumplió bien, porque hay veces que ellos quieren salir de su dieta, ¿verdad? Y ahí los anticuerpos, la serología vino normal. Entonces, la edad que empiezan a aparecer, lo más común es entre 30 y 60 años, ¿verdad? Y aquí es lo que nos habla de los procesos. Enfermedad latente, cuando la serología es positiva, pero no se ven atrofias. Silente, cuando la serología es positiva y hay atrofia, pero no hay síntomas. Ahora, puede asociarse con cansancio, diarrea crónica, distensión abdominal y asintomática. Mi mamá no tenía ningún síntoma, les digo que le hizo así, nada más de control, ¿verdad? Puede manifestarse también con anemia por defectos de la absorción. Normalmente los síntomas aparecen entre 6 a 24 meses después de instaurar el gluten en la dieta, con irritabilidad, distensión abdominal, pérdida de peso y atrofia muscular. Los síntomas extraintestinales también existen, lo que son la artritis, estomatitis, anemia, retraso de crecimiento y talla baja. En un 10% se presenta también con dermatitis herpetiforme, que hemos estudiado, que era una patología en el contexto de las dermatosis inflamatorias crónicas, que habíamos dicho que era bilateral, simétrica y pruriginosa, que es esta patología, que la misma imagen que hemos estudiado, a veces debutan de esta manera. Entonces, la clínica es dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso. Hay pacientes que son totalmente asintomáticos, les repito. La serología, el anticuerpo antitransglutaminasa o IgGA es el más específico, ¿verdad? El anticuerpo antiendomicio también es utilizado. Y la biopsia es el más específico para poder existen otras clasificaciones también hoy día. Una se llama Coraza, que es otra clasificación de enfermedad celíaca que no les traje, porque la más usada es la Marsh, la clasificación de Marsh. Entonces se realizan antes de la biopsia, primeramente estas pruebas serológicas, ¿verdad? El anticuerpo antitransglutaminasa tisular y el antiendomicio o EMA. Neoplasias asociadas con la enfermedad celíaca, sí, justamente yo les he dado en la clase de tumores del intestino delgado, que está asociado con el linfoma de células T y justamente es un linfoma sumamente agresivo, ¿verdad? También el adenocarcinoma, pero con menor frecuencia. En resumen, como allá les coloqué, es una patología crónica
una enfermedad inflamatoria crónica caracterizado por mala absorción, por un síndrome de mala absorción después de la ingestión del gluten, pero es en pacientes genéticamente predispuestos. O sea, si alguien les dice yo tengo enfermedad celíaca, realmente tienen que mirar todo, ¿verdad? Su laboratorio, su anatomía patológica para decir que es celíaco. Y no es un diagnóstico que se da, digamos así rápido, ni decir, sos celíaco porque te salió elevado, porque no saben todo lo que esto acarrea atrás, ¿verdad? Las comidas que no puede comer, cómo se sienten los pacientes, el costo que manejan de los alimentos, ¿verdad? Y hay muchos médicos que dicen, es celíaco y ya cerró el diagnóstico sin hacer todos los estudios. Entonces, siempre hay que estudiarle al paciente por completo. Y bueno, ¿qué vamos a identificar en la lámina? Linfocitos intraepiteliales aumentados, mayor a 30, les repito, en el duodeno, que es la zona donde más se toma la biopsia. La atrofia parcial o total de las vellosidades, la hiperplasia de las criptas con inflamación crónica en la lámina propia. Entonces, ¿qué característica, dice ahí, histológica es más frecuente en la enfermedad celíaca? La linfocitosis intraepitelial, porque cuando hay linfocitosis intraepitelial, quizás aún no hayan atrofias ni ninguno de los otros cambios. Entonces, ¿qué característica histológica es más común? Pregunta, ¿verdad? Hiperplasia de criptas, granulomas, linfocitosis intraepitelial, eosinofilia mucosa, atrofia de vellosidades. Linfocitosis intraepitelial, ¿verdad? Todos los pacientes con enfermedad celíaca presentan linfocitosis intraepitelial, excepto March 0, que se considera normal, ¿verdad? Que sería una biopsia normal. Y bueno, hasta ahí es enfermedad celíaca. No sé si tienes algo.